Lo tuve que bloquear si te hago como una media, unas 50 personas, Sí. lo que ese día. Wow. Que me dijeron, tengo miedo a que me deje de gustar bailar. ¿Ha habido alguna vez algún caso que has dicho, no puedo? Sí. Trauma. Trauma. Yo tengo trauma de eso. Claro. El tema de los TCAs, ¿es real que es un tema súper gordo en la danza? Y yo he llorado con mis pacientes en consulta. Pues... Pero no lo voy a repetir, que esto es horrible. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio del podcast de danza Lo siento, tengo ensayo. Si habéis visto los capítulos anteriores os habréis dado cuenta de que el nombre ha cambiado. En la entrevista todavía no había cambiado, por lo que tengo todavía la camiseta antigua, que por cierto me encanta. De nuevo lo siento porque el nombre ya estaba cogido y el contenido que hace esa cuenta también es muy interesante, así que os animo también a echarle un vistazo. En este tercer episodio he traído de invitada a Marina Richard. Es bailarina y psicóloga especializada en danza. Ha sido una entrevista muy guay. Creo que hemos tratado temas que son muy importantes y muy enriquecedores para todos los bailarines. Ella también es increíble, así que espero que disfrutéis mucho el capítulo. Si estáis viéndolo, muchas gracias. Empezamos el tercer episodio entonces de el podcast de danza y en esta ocasión está Marina Richard con nosotros. Bailarina, pero además de eso, psicóloga de danza. Entonces se pueden abrir muchos melones diferentes a los que se pueden abrir con otras personas. Vamos con todo. Vale, lo primero, te presentas un poco, ¿vale? Vale. Cuentas quién eres. Bueno, pues soy Marina Richard. Aparte de bailarina profesional, soy psicóloga especializada en artistas. Trato también gente que no es artista, pero bueno, sobre todo la especialidad va un poco por ahí. Y soy la creadora y la persona detrás del Instagram de Psicología para Bailarines, del proyecto que nació en 2019 y que la verdad estoy súper contenta con cómo va. Así que bueno, pues vamos a abrir melones. Sí. Psicología para bailarines. Bueno, primero, yo empecé a seguir la cuenta sin saber que eras tú. ¿En serio? Y a ti te conocía. ¿En serio? Y a más gente que conozco la Bueno, ha pasado mucha gente porque tardé mucho en ponerle cara, es verdad. Sí, Es al cierto. principio solo era Sí. Sí. Pero antes de eso, ¿cuándo empezaste a bailar? Cuéntanos un poco. Madre mía, pues empecé a bailar a los 5 años. Vale. Tuve ahí un año de crisis con la gimnasia rítmica que tenía que decidir, pero luego ya me quedé en danza y a los 7 entré en el concert. ¿Entraste en el concert? ¿En qué especialidad? En el Mariema, orientada a contemporáneo. Iba. Ah, vale. Pero la verdad pues que las circunstancias de los conservatorios en esa época eran un poco regulares y me salí como a los 3-4 años más o menos y nada, luego ya empecé, como digo yo, en el lado oscuro, en el camino de la danza urbana, aunque luego seguí paralelamente con el contemporáneo, pero no en la parte de concert, sino ya en escuela. Pero bueno, he llevado un poco las dos partes. O sea, sobre todo urbano y contemporáneo. Sí, dentro de urbano, sobre todo en el dancehall, me especialicé y luego pues he ido un poco descubriendo porque me gusta mucho la parte de versatilidad. Entonces yo creo que cada uno de los estilos a mí me ha ido como aportando una cosa concreta y no siempre he necesitado como bailar lo mismo. Entonces como que me he encontrado sobre todo mucho en la parte del dancehall, en la parte del contem y luego mucho en el hip hop y ahora ya más recientemente en los heels. Entonces tengo ahí como una mezcla. Sí, Vale. pero sobre todo mis pilares yo diría dancehall y contem. ¿Y en qué momento viste que la danza iba a ser como tu profesión o lo que querías hacer en un futuro o a qué querías dedicarte? Pues yo creo que fue como a los 16 que empecé a dar clase, que entonces estaba el título este de Hortos que nos sacábamos de Barcelona hace 1000 años y había como una titulación de profesor de danzas urbanas. Ah, vale. Entonces como que era un poco la moda, empecé por ahí, empecé como a dar clases primero en coles, luego en academias y ya de ahí pues fui lo que vas haciendo contactos con esa gente, te proponen cosas, empiezas a hacer videoclips y ya te vas como un poco metiendo. Entonces, Y ahí, a partir de ahí yo creo que esa sería como un poco la edad del punto de inflexión, a los 16. pero igualmente acabaste bachillerato y te metiste a la carrera directamente de psicología. Directamente. Vale, o sea que lo fuiste compaginando a la vez. Lo fui haciendo todo sobre la marcha. Entonces llegó un punto que yo iba a la uni por la mañana, por la tarde unos días daba clase y otros me formaba y los fines de semana competía.
Todo. Cuando me dicen, no se puede hacer todo, digo, bueno, es cuestión de organización, pero es verdad que es una época muy bonita, pero la recuerdo ahora y digo, totalmente agotadora. Y entonces, ¿terminaste la carrera de psicología y directamente te pusiste a enfocarte en danza o...? He dado vueltas, yo, no veas. No, hice el máster, o sea, yo salí como muy quemada de la parte clínica y no quería dedicarme nada a clínica. Vale. De hecho, mi enfoque era entrar a policía científica. ¿Qué es clínica para la gente que no...? Es consulta. Vale. Básicamente pasar consulta. Vale. Trabajar o en consulta privada o en hospitales o todo lo que tiene que ver con intervención dentro de salud. Entonces, como estaba muy quemada de esta parte, me fui directamente a la parte de criminalística y me hice el máster de criminalística. Y estuve trabajando, hice las prácticas primero en tutela del menor, luego estuve en cárcel y cuando salí de ahí estuve trabajando en servicios sociales. Entonces luego ya de ahí me fui a Barcelona a vivir, empecé a distanciarme un poco de la parte de psicología porque no sabía un poco qué quería hacer y fueron mis amigos los que me dijeron, ¿y por qué no haces un Instagram de psicología aplicado a danza? Porque no hay nada de esto y nos vendría súper bien. Y dije, pereza, ¿no? Al principio. Pero como que a finales de 2019 fue más o menos, dije, bueno, lo voy a abrir, pero sin presión. Voy poniendo una frasetita de vez en cuando. Y como justo pilló pandemia, fue como el boom de repente ahí. Como no teníamos otra cosa que hacer, dije, bueno, pues voy a empezar a hacer contenido y tal. Y a partir de allí fue cuando empezó a crecer y ya me planteé el decir, oye, ¿y si podemos enfocar esto por este lado? Porque con bailarines, como que con artistas en general, no solo bailarines, sí como que me apetece más aportar de esta manera y creo que se pueden trabajar muchas cosas que estén relacionadas entre todas nuestras disciplinas o la psicología. Y ya fue cuando decidí hacer la parte de clínica, me hice el máster en clínica y empecé a trabajar de esto. Vale. Así que el recorrido ha llevado su tiempo. A ver, poco a poco, ¿no? Bueno, todo, las cosas de palacio. Sí, pero la gente que dice, no, te tienes que decidir ya con todo, o sea, según vas creciendo es que empiezas aquí y acabas aquí. También de Sí, y no está mal, quiere decir, cada uno con el tiempo va viendo dónde quiere estar y etapas que se acaban y ha estado bien. Y luego te quieres entrar en otras y está perfecto. Entonces, bueno, en mi caso fue un recorrido largo y aquí estamos. Vale, ¿dónde acabaremos? Hablando de tu Instagram de psicología para bailarines, ¿tienes muchos seguidores? ¿Tienes muchos haters? Pues mira que he comentado esto a veces con amigos, con familia y sorprendentemente tengo muy pocos haters para lo que podría haber. Sí me han salido en temas muy concretos en los que hay mucha gente como que no entiende a veces el mensaje o lo ve desde una perspectiva totalmente diferente a la que es la intención de ponerla. Y en general, te digo, ha habido muy pocos momentos de hate, a no ser que se hayan abordado temas pues, un poco polémicos en los que sabemos que hay pues, bandos y la gente además. Intento no poner cosas como demasiado polémicas para que no haya enfrentamientos en comentarios porque no me gusta generar como un espacio de tensión o de conflicto, sino más bien donde la gente se puede entender. Entonces, cuando se lían cosas de este tipo, intento pararlo todo. ¿Pero alguna vez te ha llegado algo así muy loco, tipo...? Sí. Sobre todo, es triste, es muy triste lo que voy a decir, pero el mayor hate lo he tenido haciendo publicaciones del Día de la Mujer. ¿Ah, sí? Que ni siquiera tenían que ver con la danza. Sí. ¿Por parte de...? De gente que ni me seguía. ¿Ah, sí? Señores, todo. Señores. Sí, y por eso te digo, es triste, pero recuerdo sobre todo una que puse hace 2 años que tenía más que ver con qué puedes hacer tú como hombre para ayudar en esto. Simplemente eran propuestas, o sea, no había ningún mensaje de odio, ningún mensaje que se pudiera interpretar extremista hacia ningún sitio. Era qué puedes hacer tú este día, qué puedes ayudarnos. Y una cantidad de personas, bueno, barbaridades. Barbaridades que te podría decir cientos, pero tuve que bloquear, si te hago como una media, unas 50 personas lo que ese día. Wow. Porque ¿Cuántos seguidores tiene tu cuenta? Es 31.000 y algo, estoy ahora mismo. Lo que pasa es que también es verdad que cuando tú acostumbras a subir contenido muy regularmente, aparte de ciertos seguidores, como que Instagram te va dando premios, pero cuando dejas de subir publicaciones, como que te castigan en cierto modo. Entonces muchas veces ves como que sube y baja el número de seguidores, pero realmente no tiene mucho sentido que de repente te dejen de seguir 300 personas cuando no has publicado en 2 semanas. Entonces es un algoritmo un poco extraño, pero más o menos está entre los 31.000 por ahí, normalmente. O sea que para ser 31.000 personas no es tanto hate. No, ya te digo, poquísimo. Es más en comentarios eso, o directo a ti también. Sí, directo a mí, de tú lo pones amargada, lo que necesitas es un novio.
menos sí, estas cosas. Y de aquí para arriba, pues ha ido un poco a la parte, sobre todo en danzas, y he tenido conflictos con la parte cuando he hablado del freestyle. Ya, eso me acuerdo. Pero porque creo que no se entendió el mensaje de lo que yo estoy haciendo es entrenar la cabeza para que la gente que tiene miedo a iniciarse en este proceso pueda tomar la iniciativa, pero no te estoy hablando de con quién te tienes que formar, ni qué tienes que hacer, ni a qué clases tienes que ir. Y la gente se lo toma un poco como, deberías promocionar a los profesores. Pero es que estoy hablando de eso, amor, esto es una cuenta de psico. Ya. Entonces, o sea, los tips iban para la gente que tenía miedo a iniciarse en un proceso de autoinvestigación, simplemente. O sea, para freestyle. Sí, Para hacer freestyle. para hacer freestyle, llámalo freestyle, llámalo encontrar tu identidad como bailarín, improvisar, porque el freestyle lo teníamos en general como muy asociado a la parte de danza urbana. Y claro, me hablaba mucha gente de otros estilos, como ¿qué pasa? Que los de latinos no hacemos freestyle y los de flamenco no hacemos Que por ejemplo en contemporáneo se llama improvisación. Claro. Entonces, pero por eso siempre suelo poner como impro / freestyle, pero como que toda la gente del freestyle de la danza urbana se lo llevó totalmente a ese terreno. Hay mucha lucha también entre el freestyle y la coreografía. Sigue habiéndola, pero la ha habido toda la vida, pero ya en un año que yo creo Es que estoy súper fuera de eso, pero ya traeré a alguien. Tengo a dos y yo me quedo así callada en medio a que se van entre ellos. Es que estoy fuerísima de cómo está el panorama, pero ahí fue como, wow, ¿sabes? Cuando además estaba hablando desde un punto totalmente ajeno a esto. Claro, que tú hablabas de la parte mental únicamente, de entrenamiento mental, porque es lo que tratamos ahí. Yo nunca te voy a decir con quién te tienes que formar, ni bueno, es que no es el espacio para hacer eso. Entonces, bueno, es la única parte de Shape realmente que ha habido, pero va súper bien. Pero súper bien, la verdad que tiene muy buena acogida. O sea que... Y entonces empezaste también a tratar a bailarines. Sí. ¿Fue a la vez, antes o después de la cuenta? Fue después. Después. Sí, vale, ha sido post-pandemia. Vale. Sí, porque antes ya te digo, estaba en otra historia completamente diferente. Vale. ¿Y en qué te enfocas cuando pasas a consulta a bailarines? Pues es que hay mucha gente que viene con problemáticas en la danza que no tienen origen en la danza. Entonces, claro, nos ponemos a buscar para atrás y la danza no deja de ser una consecuencia más dentro de todo lo que hay. Entonces, empezamos aquí y acabamos aquí muchas veces. Y la mayoría de cosas que suelo ver, pues es que depende un poco del perfil de artista, porque desde bailarines hasta cantantes, actores, cada uno en el nivel o en el tipo de trabajo que hace o en qué nivel de formación está, trae problemas completamente diferentes. Pero sí algunos que se repitan, ¿me podría decir? Que se repitan mucho después de pandemia, y la parte, por ejemplo, de adolescentes, la autoestima es terrorífica. Incluso el que todavía hay gente a la que le cuesta bailar en clase sin mascarilla por vergüenza. Y esto pasa en los coles también, no solo está pasando en danza. Entonces, en la parte de adolescentes, mucha autoestima, mucha comparación, y creo que el problema principal me remonta a las redes. Porque viven en un escaparate que nosotros no hemos tenido. Entonces es continuamente buscar validación externa, es que todo el mundo me diga que voy por buen camino, que puedan afianzar desde fuera que lo estoy haciendo bien y eso me da mi seguridad para continuar por aquí. Es todo el rato buscar ese refuerzo, esa validación. Entonces llega un punto en que eso les absorbe y que además creo que viven con la presión de tengo que estar expuesto y tengo que crear este contenido porque si no soy invisible. Sí, parece que no estoy haciendo nada. Sí, y eso creo que nos pasa también un poco a nosotros cuando estamos... Y lo llevamos un poco más controlado. Pero porque nos da un poco más igual, eso es, pero a lo mejor no estamos tan pendientes, pero ellos al final crecen con esto. Y de hecho alguna vez he hablado con compañeros, oye, si tenemos hijos, ¿cómo vamos a gestionar este momento de cuándo le compro un móvil? Porque no considero que tengas la edad, me parece muy pronto, pero todos tus amigos tienen y eso le implica que si no se lo compro lo van a rechazar. Entonces, claro, hay mucho conflicto aquí cuando trato con padres. Pues sí, tendré que traer alguna madre de... Estaría muy bien. Sí, ya tengo una en mente. Sí, ya tengo pensado. Pues eso es un poco la parte más adolescente, la comparación, la autoestima y demás. Y en los adultos, mucho perfeccionismo porque nos hemos criado en la autoexigencia, en el perfeccionismo y en la disciplina. Y sobre todo en bailarines más mediáticos, un poco la sensación de expectativas de qué se espera de mí, si voy a estar a la altura y si voy a poder cumplir con lo que se me está pidiendo. Un poco ese miedo, ¿no? A lesionarme y que todo se acabe, a el miedo a si voy a poder seguir trabajando de esto, a los periodos de estancamiento de tengo meses o un año sin trabajar, en el caso de actores incluso más muchas veces.
y mucho duelo dramático cuando llevas mucho tiempo en un trabajo y de repente se acaba y dices, ¿y ahora qué? Ya. Entonces, un poco esa diferencia de problemáticas. Es un tema que también quiero tratar en algún capítulo, vamos a llamarlo así, de alguien que sea más mayor Ya. en la danza. Alguien que tenga ya más de 40 o 50 y se siga dedicando a la danza. Wow. Porque creo que es un tema que, por lo menos un yo temazo. consulta para hablar sobre ese miedo. Es un temazo. De qué voy a hacer cuando sea más mayor. Pero fíjate que hago un montón de talleres en escuelas y tal, y muchas veces hemos abarcado vamos a hacer una lista entre todos de miedos. Siempre sales. Es que es un miedo, tengo que hacerlo. Sí. Y me salió uno el otro día muy curioso, no me ha salido nunca, que me dijeron, tengo miedo a que me deje de gustar bailar. Sí, wow. Por el nivel de exigencia. Y dije, Dios mío, eso no me lo he planteado nunca, pero claro, porque dejas de disfrutar automáticamente. Bueno, no me ha pasado nunca, pero creo que sería terrible. A ver, creo que si me pasase, encontraría otra cosa artística, a lo mejor, no sé. Puede ser, pero la gente que empieza sobre todo a querer dedicarse tiene el miedo de cómo disfrutar. Sí, de cómo me exijo tanto en todo y si de repente esto que es mi pasión deja de ser lo que hago. ¿Cómo me voy a ilusionar con otra cosa? Entonces, wow. Qué mal. Ya. Pues a ver, Bueno, todo bien. pero no, bien, porque esto antes ni se planteaba. Entonces, ahora que se hable de esto y se exponga esto como algo normal que nos puede pasar a todos, aunque también hay rachas, Claro, yo he tenido rachas de decir, mira, estoy amargada donde estoy o tal, y siento que no estoy disfrutando ni de montar una coreografía. Claro, pero es que ya tenemos que abrir el melón de el quemarnos ya dando clase y el forzarnos a tener que subir material a las redes y crear coreografías todo el rato, o el no permitirte descansar cuando tienes que descansar. Bueno, la sensación de ser productivo, es que hay tantas cosas que nos hacen dejar de querer estar, que a veces hay que replantearse el camino y mucha gente me dice, ya, pero es que, ¿cómo voy a dejar ese trabajo? ¿Qué hago? Es como, ya, pero es que tienes que poner una balanza que va antes. Claro, sí. Porque trabajos puedes encontrar más, pero tu salud, la salud, claro, es lo primero, es lo que sostiene todo lo que viene debajo. Sí. Entonces, como no controles bien esto... Yo estuve con una psicóloga mucho tiempo porque había un tema laboral que me tenía muy ansiosa y amargada. Sí. Y es que al final ella me dijo, es que tu salud es más importante que todo esto. O sea, idealizamos tanto, es que esto es mi meta porque para mí esto es el éxito. Luego te vas dando cuenta cuando vas un poco desarrollándote en el mundo profesional que el éxito no tiene nada que ver con y que cada éxito para una persona es diferente. Efectivamente. Sí. Además, hace poco vi un podcast de unos chicos que eran músicos y hablaban precisamente de esto de si yo no lleno un Bernabéu o un Wizzing, ya no he tenido éxito. Claro, entonces que el éxito es muy relativo porque según las metas que tú tengas y los sueños que tú hayas tenido, variar muchísimo. Claro. Entonces... Hay que mirar eso. Sí, porque para mí ahora mismo, o sea, el éxito obviamente sería trabajar de lo que me gusta y a un nivel guay, pero sobre todo para mí el éxito es estar tranquila. Efectivamente. Y feliz. Efectivamente. Que a lo mejor, pues bueno. Pues en los sitios, lo que dices tú, pues más arriba, el nivel de exigencia o de forma de trabajar, pues no es el que a ti te gustaría. Entonces, bueno, a veces hay que conformarse con un peldañito más abajo, pero está yendo bien. Sí. Y te iba a preguntar, bueno, no sé si me puedes contestar, tú las cosas que no puedas por, ¿cómo se llama? La protección de datos. No me lo contestas, pero ¿sueles tener más chicos o más chicos en consulta? Chicas, muchas más. ¿Jóvenes o más mayores? A ver, es que date cuenta que normalmente el público con el que suele trabajar es bastante joven. Primero, por dos cosas. La primera, porque hay más conciencia de la necesidad de salud mental y vienen educados de otra forma, con mucha más predisposición a normalizar, como el que va al fisio o al psicólogo. Sí. Pero luego, aparte, dentro de la propia danza, como que la gente que danza o arte en cualquier disciplina, la gente es mucho más consciente de que es un proceso muy difícil y de que necesita ese apoyo porque tenemos muchos periodos, como te digo, sin trabajar, de mucha montaña rusa emocional, muchas presiones, estamos expuestos continuamente al público todo el rato, entonces no es algo fácil que pueda tener una persona que trabaja en una oficina 8 horas. Entonces sí es verdad que sobre todo la gente joven, pues más o menos hasta los 40, 45, es el público hacia abajo que más suelo tener porque
a la parte de 45 para arriba socialmente no se les ha educado, no se les ha inculcado esa necesidad, Vale. o pueden tener más estigma, o Sí, suele pasar eso. sí, total. Que sí hay gente que tengo de esa edad, claro que hay, pero en estadística te diría que muchísima más gente, sobre todo desde los 18, 20 hasta los 35 es un poco la media además. Vale. Tratando bailarines, Vale, te cuento. cuéntame. ¿Cómo ves el tema de, según la economía que tenemos más o menos los bailarines, porque bueno, habrá de todo, cómo ves de sostenible ir a terapia regularmente? A ver, es poco sostenible en general. Es verdad lo que te digo, que dentro del mundo de la danza hay gente que está muy bien posicionada y no para de trabajar y tiene trabajos con muy buenas condiciones, pero hay otros que sabemos que tenemos condiciones un poco regulares, vamos a decir, y que no tenemos trabajos a lo mejor tan de seguido, ¿no? No. Entonces hay mucha gente que yo creo que también lo complementa. En el caso de ser bailarín, como me pasó a mí, que tengas un complemento con el que poder hacer un equilibrio, sí que puede ser más factible, pero es verdad que en el caso de... Yo, por ejemplo, no me dedico a nada más. Bueno, pues tú que no te dedicas a nada más, tú sabes que es algo que te requiere un esfuerzo. Yo siempre digo, cuando tú te planteas hacer terapia, yo me plantearía el voy a ahorrar o a dejar como una partecita de sueldo para ir haciendo como ese colchón para poder hacerla de seguido. ¿Por qué? Porque la terapia al final es mucho más efectiva cuando puedes tomarla de más o menos seguido que si vas una vez cada 2 meses, porque no puedes abarcar y se te va olvidando un poco la dinámica y no puedes trabajarlo igual. Entonces la efectividad se pierde muchísimo. Con lo cual siempre recomiendo como ir haciendo ese ahorro para poder hacer dar el paso. Sí es verdad que yo personalmente intento adaptarme a los pacientes, entonces más o menos voy trabajando con cuánto trabajo puedo mandarte para casa según la disponibilidad que tengas, pero lo mismo que tengo gente que me viene todas las semanas, incluso me han llegado a pedir 2 a la misma semana, que es algo como muy usual, pero porque era necesario por la situación muy límite que había. Tengo gente que viene una vez al mes, pero sí que tienen esa regularidad como de mi salud como bailarín tiene la parte de fisio, ahí la parte de psicólogo, y eso es como un gasto con el que yo ya cuento fijo, igual que puedo tener el alquiler o tal, porque es algo que necesito para poder desarrollar bien mi trabajo y estar yo bien. Entonces un poco depende del planteamiento que lo hagas. Claro. Y es verdad que si lo quieres soltar de repente es mucho dinero, pero bueno, ya sabemos que no nos lo ponen fácil, pero ni siquiera a nosotros trabajando con esto, entonces pues tenemos que hacer un Deberíamos poco tenerlo. Por el título de bailarín, deberían darnos sesiones de fisio. Siempre digo que mínimo en las escuelas sería maravilloso que pudiera haber un fisio y un psicólogo, ¿sabes? Porque es que, sobre todo en las escuelas profesionales, pues sobre todo porque hay gente que se dedica a esto, pero que tengas el recurso, ¿sabes? De poder... Pero es que al final ni siquiera nosotros como psicólogos nos dan la facilidad de poder ofrecer precios asequibles, porque es que es un dineral lo que pagamos todos los sanitarios con las licencias, los seguros de responsabilidad civil, el colegio oficial de psicólogos. Será por algo lo que cuesta. No, pero por eso te digo, pero que la gente también tiene mucho estigma con es que el psicólogo es carísimo, y lo es, pero porque no nos dejan otra opción con la cantidad de cosas que nosotros nos piden. Entonces, se hace difícil, pero creo que la única manera es como ir haciendo un poco la hormiguita, como digo yo, de poquito a poquito. Sí, y tienes razón, habría muchas escuelas que les vendría muy bien tener psicólogos y que deberían tratar incluso a los profesores. Hombre, de hecho te diré, este año es el primero, ojo, que muchas escuelas me han contratado para dar cursos a padres. Wow. Por ejemplo, en Compe. De grupos que empezaban de competición de junior o de infantil, y entonces los padres no saben muy bien cómo acompañar o cómo ayudar o cómo sostener. Qué guay. Hicimos como un taller, una charla donde se plantearon preguntas, estuve dando como consejos, tips y tal, y luego también he hecho para entrenadores de competición o para profesores. Entonces eso ha sido por contesta de campeonatos de danza. Entonces como que ya se empieza a abrir un poco más a incluso psicoeducación, más que a prevención, diríamos, más que a la parte de intervención, que está muy bien, porque todo lo que podemos prevenir luego no hay que arreglar. Claro. Maravilloso. Entonces, para mí sería algo necesario. Y de hecho ya hay escuelas que están empezando a contar con psicólogos, a lo mejor pues regularmente, aunque sea una vez al mes, o lo van incluyendo algunos profesionales en sus formaciones.
Entonces ya como que se van dando pasitos muy Poco a poco. despacio, pero se van dando. Pues me alegro mucho. Ahí vamos. ¿Ha habido alguna vez algún caso que has dicho no puedo, Sí, pero no se puede hablar de ello? no se puede hablar. Pero- Pero sí, siempre hay circunstancias en las que dices... ¿Porque te tocaba a ti personalmente o porque has dicho no sé cómo ayudarle? A ver, lo coherente en un psicólogo es que un psicólogo no puede tratarlo todo y estar especializado en todo. Claro. Entonces, cuando tú ves a alguien que te dice que sabe de todo, un red flag. Entonces, los psicólogos además nos tenemos que especializar muchísimo, como los médicos. Tú plantéate que para nada más poder trabajar pasando consulta, tienes que sacarte un máster habilitante de 2 años y luego hacerte una especialidad. Entonces, no paramos de estudiar porque, claro, empiezas aquí y dices, me faltan recursos en este área para abarcar esto. Entonces vas haciendo, pero más o menos estás como especializada en una línea, ¿no? Yo luego me hice la especialización de audiovisual y escénica para entrar un poco en el mundo del cine que se me escapaba, en el mundo del teatro que se me escapaba. Entonces, bueno, la danza sí tengo ese contacto, pero hay otras áreas de artistas que no. Claro. Entonces tienes que ir un poco así. Y sí es cierto que cuando quieres abarcarlo todo, no te llega. Entonces, cuando a mí me viene un paciente que me dice, pues mira, tengo esta problemática y no es dentro de mi especialidad, automáticamente lo derivo. Claro. Pero también ahí te vas a encontrar con gente que va a priorizar la parte del dinero, como todos los negocios, y gente que va a priorizar la salud. Y para mí es más importante hacer mi trabajo bien Que tener más pacientes. no, pero al final es que el dinero se va a ir porque no voy a poder darle a esa persona lo que necesita. Entonces prefiero que toda la gente que yo tenga salga contenta porque de verdad estoy prestando un servicio que les va a servir, a que luego la gente no hable bien de mi trabajo porque he querido abarcar más de lo que puedo. Claro, Entonces, en ese sentido, mejor prevenir. claro, sí he tenido que derivar muchas veces por decir, esto no va conmigo, y luego otras veces que he tenido que derivar porque eran asuntos que a mí me sobrepasaban personalmente. Yo, por ejemplo, nunca he querido tratar niños. O sea, yo trato a partir de 10, 12 y adolescentes para arriba porque hay ciertos temas que yo vi en tutela del menor que me tocan personalmente y dije, no quiero abarcar esta parte, me le llevo mucho a casa, ¿sabes? Pero bueno, hay otras personas que se les da increíblemente bien los niños y les encanta trabajar con niños, entonces cada uno tiene que ir un poco eligiendo. Claro. Y bueno, pues un poco en esa línea. ¿Qué área de la danza crees que necesita más atención psicológica? ¿Área entendido como estilo o como qué? Lo que tú consideres. A ver, yo a día de hoy una de las partes principales que creo que había que abordar es la parte de qué diferencia hay entre un buen bailarín y un buen profesor, por ejemplo. Esto es muy importante. Porque estamos tan metidos en la parte de coreo y de videoclass que se nos olvida lo que es un docente. Entonces, ser profesor no es voy, enseño una coreo y me voy a mi casa, porque eso es ir, bailar una coreo y irme a mi casa, no es ser profesor. Y el profesor abarca muchas cosas más. Primero, tener unas docencias en pedagogía, saber con qué edades estás tratando y qué necesita cada edad y en qué punto del desarrollo madurativo están. Porque tú intentas meterle una coreo de media hora a un niño de 5 años que tiene un rango atencional de 10 minutos y está así. Entonces, claro, y además hacemos una cosa muy mal, que es darle los grupos de niños pequeños a la gente más inexperta cuando son los más complicados. Totalmente. Entonces, hay muchas cosas que hay como que reestructurar en esto. Y por eso muchas veces hago como los cursos de pedagogía. Entonces, organizamos por edades, niveles y objetivos, porque igual tienes un grupo de adultos, pero a lo mejor tienes un grupo de adultos que viene con el objetivo de hacer ejercicio y pasárselo bien, y otro que quiere competir, y otro que directamente simplemente quiere aprender a bailar, pero no es profesional, pero le gusta. Entonces, claro, no puedes hacer lo mismo en ninguna de las 3 clases. Claro. Y como que veo mucha gente que quiere vivir de esto y el primer recurso o el más estable siempre son las clases, pero nos falta mucha info para hacer esto. Sí, tienes toda la razón que no es lo mismo un buen bailarín que un buen profesor. Claro. Lo hemos visto todos muy de cerca de decir, este chico, esta chica es una máquina, quiero tomar clase con él y luego decir, no, pero si no me has explicado nada. Totalmente. O no sabes explicar, o no sabes dirigir una clase, o no te gusta. Es que hay mucha gente que lo hace por obligación, pero se nota que no le gusta. No. Y yo, por ejemplo, me he considerado toda la vida mucho mejor profesora que bailarina. O sea, siempre. Pero porque no he tenido tampoco el desarrollo, el espacio o el tiempo para poder entrenar como he entrenado a otros bailarines de mi edad que solo se han dedicado a eso. ¿Qué te has dedicado solo a esto? Y al final estudiaba y trabajaba y me formaba. Entonces no tenía la misma disponibilidad de formación completa que han tenido otras personas. Claro. Pero sí he tenido esa parte de formación en pedagogía, en psicología, que me ha permitido poder dar unas buenas clases. Entonces, cada uno tiene que ver de dónde... Si tuvieras que elegir, ¿con qué te quedarías? ¿Con dar clase, con ser bailarina o con ser psicóloga? Solo uno puedes hacer en tu vida.
¿Una solo? Solo una hasta que te jubiles. Si es que nos jubilamos. Bueno. Esa es otra. A ver, si yo a día de hoy, en el punto en el que estoy, te diría psicóloga. Pero, ¿por qué? Primero porque es una carrera que me va a permitir vivir de ella toda la vida. Y de danza no lo tengo tan claro, por lo menos en España. Es decir, si a lo mejor, si tienes suerte, poder coreografiar o estar un poco desde fuera, pero tengo menos certeza de que eso pueda ocurrir, entonces si me la tuviera que jugar a una fija, eso te diría. Y de profesora dejé de dar clase hace años porque he estado tantos años seguidos que yo también llegué a un punto de saturación de lo que hablábamos antes, del tener que forzarme a coreos, a preparar clases, a ir a compes, incluso he llegado a un punto cuando, digamos, más desarrollada estaba incluso aquí, de tener un síndrome del impostor tremendo. Esto de cuanto más sabes te das cuenta de que sabes, de lo poco que sabes. Totalmente. Y era como una sensación de, es que creo que no voy a poder enseñar nada más a mis alumnos, que luego realmente sí. Sí, a mí me va a Pero tuve ese momento de inflexión de, ¿y si ya no tienen nada más que aprender de mí? Entonces se juntó un poco con la saturación y dije, bueno, es que igual necesito darme este espacio de las clases porque ya hasta aquí esta etapa preciosa, pero bueno, a lo mejor las demás puntuales, pero no como rutina. Entonces creo que lo que te he dicho antes, hay ciclos y etapas para todo y cada uno tiene que encontrarse. Y hay gente que se encuentra en la docencia porque le encanta y lo disfruta un montón y tú vas encontrando pues poco a poco tu camino. Entonces ahí también un poco depende, entiendo, de la experiencia y vosotras que estáis aquí también en el mismo punto que yo, de los alumnos que te toquen, de la escuela en la que hayas trabajado, del círculo en el que te hayas movido. Entonces las experiencias también hacen mucho a cómo lo vives tú y qué te planteas. Pero bueno, en mi caso, te diría psicólogo. Sí. ¿Especializada en danza o en general psicóloga? En artistas, sí, pero porque, siempre lo digo, tenemos una sensibilidad especial y mucha más conciencia de la importancia del cuidarnos y cuando recibo artistas en consulta es que ya vienen con la disposición y la motivación a trabajar y se hace todo tan fácil. Es como, me es más tomarme un café con un amigo, no es igual, evidentemente, o si no, hablarías con tus amigos o con un psicólogo, pero sí que noto mucho más la vulnerabilidad como con total normalidad, el abrirme, el contarte, que no me pasa a lo mejor con otras personas que no están tan familiarizadas con la emoción como nosotros o que vienen más como con el miedo de a ver qué me encuentro o no sé qué decir o no sé si me atrevo a hablar de esto. Yo creo que en el arte en general, pero hablando de la danza, en el momento en el que bailas y te expresas ya te estás abriendo un montón, entonces ya estamos mucho más acostumbrados a... Aquí estoy yo. Sí, pero porque trabajamos con la emoción todo el rato. Trabajamos un montón. Y mira que es una cosa que critico mucho, que es una cosa muy delicada y que muchos profesores tampoco saben abordar, que es en mi clase trabajas las emociones. No, señor, en tu clase no se pueden trabajar emociones porque tú vas a abrir un cajón que no sabes cerrar. Claro, entonces tú de repente haces así con el trauma de un alumno y lo dejas ahí en media. Claro, pero igual que me ha pasado de clase de improvisación, hace un corro, baila. Trauma. Yo tengo trauma de eso. Claro, o sea, no, pero por eso soy capaz de salir a un corro a bailar. Claro, por eso hay que trabajar esto de, vale, un momento, ¿cuáles son los miedos de esta persona y de dónde vienen y qué podemos hacer? Vamos a plantear escaloncitos de exposición para que se vaya sintiendo cómodo progresivamente, pero claro, entonces por eso te digo que, cosas. Vale. Siguiente pregunta. Un poco melón, quizás. Bueno, vale, hemos venido a fugar. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es una consulta de psicología o cómo son los talleres para un poco quitar el miedo que tiene la gente a veces a ir a una consulta? Que parece que si vas al psicólogo es que estás... Hay mucho miedo todavía y te diré, esto es fuerte, a día de hoy en Madrid no he conseguido desde 2019 sacar un curso presencial abierto, a no ser que me contrate a alguien específicamente para su escuela, su grupo, porque la gente tiene mucho miedo que no sabe a lo que va y qué va a pasar. Vale. Y como están tan acostumbrados a lo que hablábamos antes de que tenga profesores inexpertos que me exponen, yo no me quiero exponer con mi vulnerabilidad a un taller donde me puedan preguntar cosas personales, que no pasa. Entonces, hay esta pregunta porque vamos a aclarar muchas cosas. Entonces, ¿cómo es una consulta? A ver, evidentemente, los psicólogos estamos para hacer un programa personalizado a cada uno de los pacientes que tenemos porque no hay dos personas iguales. Por eso, por ejemplo, los libros de autoayuda pueden reforzar o ayudarnos a entender cosas,
pero no son una terapia. Ya. Entonces, básicamente, la consulta consiste en empezar a abrir, como digo yo, capas de una cebolla, de las más generales, las más externas a las más internas, al ritmo que la persona que está en consulta necesita o puede, porque muchas veces nos tenemos que quedar en capas más superficiales más tiempo. Y la idea, el objetivo, es encontrar el origen de las problemáticas, porque siempre digo que si tapamos el problema o la consecuencia del problema es como tomarte un paracetamol. Te hace efecto unas horas, pero luego el problema sigue. Pero si cogemos desde la raíz, tenemos ya como el origen para ver qué está produciendo y qué está manteniendo en el tiempo que eso se siga desarrollando de esa manera. Con lo cual hacemos como esa línea de vida para ir buscando cuáles son las problemáticas y por qué se mantienen ahora y darle una explicación al presente a raíz de todas las heridas del pasado. Vale. Y en la parte de los talleres se diseñan un poco en función de lo que nos pide la gente que nos llama. Entonces he hecho desde autoestima, autoconcepto, la parte de perfeccionismo, un poco lo que es autocuidado en general. Hemos hecho otros que tienen que ver, pues eso, con pedagogía, otros que tienen que ver con miedos y abordar toda la parte del miedo, otros de gestión emocional y todo lo que es conocer un poco más cómo funciona una emoción, ponerle nombre, identificar y trabajar y construir con ellas, escucharlas. Vale, pero en esos talleres tú das una charla, ellos ¿cómo participan? A mí me gusta mucho hacerlo de forma práctica. Vale. No me gusta que sea una clase de universidad. Entonces, nunca se expone a nadie a contar algo que no quiere, pero sí que invito a que sea participativo, de decir, bueno, vamos a darnos cuenta de que muchas veces todos tenemos cosas que compartimos, pero no hablamos de ellas porque creemos que somos los únicos. Entonces sí que trabajo mucho con juegos, con dinámicas, sobre todo en grupo. Y sobre todo con adolescentes, cuando vas a escuelas o... Con adolescentes y con adultos, lo he hecho con todo el mundo, pero por ejemplo en el taller de miedo sí que he hecho unas vertientes más teóricas porque querían algo más de apuntar y llevarse ejercicios y tal, o disponíamos de menos tiempo y en otras formaciones que hemos tenido mucho más tiempo hemos hecho ejercicios prácticos en grupos o en parejas donde la gente se sintiera como un poco segura. O sea, para mí lo importante siempre es crear como un espacio seguro. Esto me parece primordial, igual que en clases de danza o de lo que sea. O sea, ¿que crees que esos talleres ayudan a que cuando salen del taller son más conscientes de cosas? Sí, sobre todo es eso, un poco psicoeducativo para, siempre lo digo, tanto los libros que son maravillosos como los talleres que son grupales de poquito tiempo, lo que nos enseña es un poco a entender cómo funcionamos y qué necesitamos y a darnos ese espacio de escucha para ver qué hace falta. Entonces, a partir de aquí tú ya observas, pones ejercicios en práctica y eso te va a dar el pie a abrir esas puertas, ¿no? Que a lo mejor pues estás de no sé cómo hacerlo, o no sé si es el momento, o no sé cómo explicar o expresar lo que me pasa. Entonces, pues, es un poco ese espacio. Vale, qué guay. Me gusta mucho. A ver, tenía otra pregunta, pero me da un poco de miedo porque tampoco quiero como introducirme demasiado, pero te la voy a decir. Bueno, tú suéltala y ya vemos. ¿El tema de los TCAs es real que es un tema súper gordo en la danza o es un estigma por las películas de danza? Mi trabajo de fin de máster de clínica fue sobre ciertos aspectos, entre ellos el TCA, por estilos. Por estilos de danza. ¿Y me puedes decir entonces qué estilo de danza? Wow, ¿qué estilo de danza es el más TCAoso? Pues... no lo voy a repetir, que esto es horrible. Entonces, ¿me puedes decir qué estilo de danza es el que más casos de TCA has visto que tenga? Por estadística, sí, me he de decir que el estudio se hizo más o menos con 400 personas que representan un poco la media, pero mucha gente, sí, pero bueno, se sabe una media. Hay muy pocos estudios, de hecho, anteriores que se han hecho con danzas que no sea el ballet. Vale. Entonces, por goleada, siempre, muchas veces en estadística gana el ballet también por el número de estudios que hay, se han hecho solo en eso. Pero sí que los grupos más altos salieron danza clásica y ballet y las danzas que tienen que ver con latinos. ¿Con latinos? Y me sorprendió muchísimo. Sí. Qué fuerte. Porque por lo visto hay una estética tremenda. Y cuando he trabajado, de hecho, con gente que está metida en este mundo, me lo ha confirmado de sí, el tema del físico y de los outfits, y bueno, o sea, sobre todo en la parte de competición, es espectacular. Puede ser que sea un poco los estilos que más
ceñido es normalmente su vestuario. Sí, pero aparte creo que es los que tienen como un nivel de exigencia más alto, pero hablando en el mal sentido. Porque disciplina hay en todos y todos somos así, pero creo que se pasan los límites muchas veces del nivel de exigencia recomendado. Ya. Entonces yo creo que, por ejemplo, una diferencia que me llamó mucho la atención fue que en las danzas urbanas hay mucha más presión en la red social que en la danza clásica, Sí, mucho más. pero no hay tanta en la parte de las medidas corporales. Entonces, claro, en cada uno de los tipos de danza te vas a encontrar Ya. cosas diferentes. Pero claro, a nosotros en danza urbana nunca nos han pesado en una audición, pero a la gente de ballet sí. Entonces, claro, no te puedes desarrollar de la misma manera con esa presión para poder trabajar en un campo y en otro. Entonces, bueno, también te digo que en la parte de danza clásica se ha ido mejor en muchas cosas, pero queda mucho trabajo todavía por hacer. Pero bueno, ahí estamos. Sobre tu TF, ¿qué es TFG o TFM? TFM. Sobre tu TFM, algo así como interesante que nos puedas contar sobre los TCAs y la danza y todo eso. Pues la edad de inicio, que es de los temas más preocupantes, con el tema de llegada de redes sociales se ha adelantado muchísimo. Tipo a los 8 años o así. No, hombre, tanto. Ah, vale. Pero no lleguemos ahí. Pero de momento te diré que hace unos años, y no te hablo de muchos, pre-pandemia estábamos en los 15, 16 años de edad de inicio. Vale. Y estamos en los 11, 12 ahora mismo de ingreso. Y lo que está viendo muchísimo en relación al TCA también es los trastornos ansiosos y depresivos, que muchas veces no se sabe qué es consecuencia de qué. Ya. Entonces no se sabe si... ¿Qué vino primero, no? Claro. Pero la realidad es que las redes son un mantenedor, vamos a decir, bastante potente de todas estas cosas, porque al final los modelos que hay en los que se basa todos los adolescentes son unas medidas X y más si quieres trabajar en la danza con X perfiles, figuras de referencia, que cuando nosotros somos figuras de referencia hay que tener mucho cuidado también con eso. Entonces creo que todo viene más desde la importancia de volver para atrás en la parte educativa y formar a profesores que sean capaces de entrenar en eso. Entonces creo que es que todo viene de ahí. Si luego hay profesores que no son conscientes de a lo mejor algunos comentarios que cuando eres niño, una frase que yo la puedo decir y se me ha olvidado a los 2 minutos, el niño la va a recordar a lo mejor hasta que es... Claro, totalmente. Hay que tener un cuidado y es que hay de cada... Pero es que, vamos, seguro que los que estamos aquí recordamos cada una de nosotras una frase que nos hayan dicho de pequeña, que aunque parece una tontería nos hizo mucho daño. Pero más ahora con esa exposición, ¿no? Porque continuamente yo cualquier cosa que comparto se está opinando de lo que soy, cómo visto, qué hago, qué digo, cómo llevo el pelo, si me he maquillado. Entonces, claro, es que antes no lo teníamos y ahora es continuamente, con lo cual se ha disparado muchísimo. Además hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando una persona adelgaza por X motivo que no puede ser, o sea, no siempre es bueno, porque a veces adelgazas porque te has puesto malo o porque estás pasando por un periodo un poco, digamos, triste, complicado en tu vida o lo que sea, y te alaban por eso, luego cuidado. Esto no nos damos cuenta, pero es que todos llevamos muy inculcado el culto a la delgadez. Sí, porque nunca le dirías a alguien, ¡ay, qué bien has engordado! Pero sí le dirías, oye, qué guapa estás, que has adelgazado. Pero no sabes la cantidad, es que estoy, la cantidad de gente, sí, que he visto que, y tú lo dices con buena intención, ¿no? Sí. Y al final eso puede causar un problema muy gordo. Pero igual que te digo eso, he visto como a compañeras y amigas mías del trabajo les han dicho, nos encanta cómo bailas, pero necesitamos que de aquí a un mes pierdas X kilos para poder seleccionarte. Ha pasado. Entonces, claro, es que perpetuamos mucho. Sí, no, hay que tener mucho cuidado y, bueno. Efectivamente. Y muchas veces, además, cuando trato a gente que está con temas de TCA y les digo, bueno, ¿tú estás gorda o estás delgada para quién? Porque yo ahora mismo voy a Jamaica y como le decían amigas mías, amigas con la 3 de 4 de pantalón y te dicen, amor, tú comes bien, claro, porque es que el perfil a nivel cultural y social y de belleza es que no tiene nada que ver aquí ni en otro sitio. Entonces, claro, es como, vale, que estás gorda para el canon europeo, ok, pero ¿quién define qué? Entonces, es que es muy relativo. Tienes un cuerpo, ¿no? Te permite bailar, te permite escribir, puedes hacer cosas en tu día a día. O sea, tu cuerpo se merece que tú lo estés machacando de esta manera con todo lo que te ofrece y todo lo que te da. Bueno, sí, pues a lo mejor no es el cuerpo de la revista, ¿sabes? Pero ¿necesitas realmente ese cuerpo para ser una persona productiva que pueda desarrollar o llegar a los objetivos que tú quieres? No. Entonces, ¿por qué te castigas de esa manera? No te mereces hacerte eso. Entonces hay que enfocar muchas veces como en la conciencia de
la superficialidad, vamos a decir, que somos muy superficiales cada día más. Sí. Entonces, bueno, pues, en eso estamos. Pues ese tema es... No, con este tema podemos estar 3 años. Pero mejor que no. Pero bueno. Hombre, sería necesario, ¿eh? A mí me encantaría. Sí. De hecho, con Noé planteé un curso que le hemos planteado también de Nutri con Chico. Y luego metimos a Monse para hacer fisio. No salen. La gente no tiene conciencia todavía de la importancia de eso. Pero es que a mí me parece súper necesario intentar educar en esto y que la gente... Y desde que sean muy pequeños. Claro, pero que haga las cosas con conciencia, con cabeza y con un porqué. Que muchas veces la gente que va al gimnasio, entrena, baila, no está buscando la parte saludable, que es lo que tenemos que buscar, está buscando la estética. Es que piensa que al final una sala de danza empieza por el espejo. Es que el espejo lo tienes todos los días y te miras para bailar. Entonces... Pero si tú aprendes que el espejo es tu herramienta, no es tu enemigo. Pero si tú estás todo el rato compitiendo contra ti en la parte estética, dejas de entrenar, de bailar, de tener hábitos saludables por tu propia salud y lo estás teniendo por verte con un físico, bueno, es como ya, pero es que el objetivo ya te está cambiando el entrenar de una forma sana o hacerlo de una forma insana. Entonces no vas a tener el mismo desenlace en una rama que en otra. Con lo cual es muy importante esta parte educativa. O sea, voy a insistir siempre muchísimo en la parte de educación. Es que tenemos una responsabilidad que muchas veces no sabemos hasta dónde llega o no asumimos. Y me parece súper importante que la gente tome conciencia. Resumen, entonces, más educación. Más educación, por favor. Que tenemos muchas personas y para mí la cosa que más respeto me ha dado siempre es trabajar con personas porque es lo más delicado que hay. Sí. O sea, es que tenemos un poco el arma de trabajo como cristal, ¿no? Más sutil que existe. Entonces, trabajar con la salud de alguien es que es un tema complicado y muchas veces creemos que la danza es ocio, no conlleva salud y toda la parte artística es que está demostrando en todos los estudios neurológicos que la música, la danza y cualquier disciplina artística es una forma terapéutica para muchas cosas, pero bien utilizada. Cuando claro, utilizamos mal, si no ya se vuelve lo contrario. Entonces hay que dar como esa importancia al espacio que tú estás creando y lo que estás transmitiendo a la gente. Y creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos recordado a un profesor que ha hecho que amemos la danza y profesores que hacen que la odiemos. Entonces, cuidado con eso. Sí, es muy importante la figura de un profesor. Sí. Ok, sección preguntas rápidas. Aquí hay bastantes preguntas. Puedes o hacerlas todas o cuando te canses dices, bueno, ya. Me cansar, hombre. Bueno, hemos venido a jugar. El caso es que lo que debería ser es que respondas rapidito. Hay algunas que son como más que te podrías enrollar en ellas, pero intentamos como la patata caliente. Vale. Lo primero que te venga, no hay ningún fallo, nada está mal dicho. Con lo chapas que soy, vamos a ver, cómo hago esto. Vale. O sea, a ver, en alguna te puedes enrollar un poco, pero un poco no es... Sí, no, Vale, vamos a intentarlo. Vale. Y voy sacando así. Sí, tú vas sacando. Vale. 3 cosas que no sustituyen la terapia. Los libros de autoayuda, los cursos de 1 hora, ni los cursos de coaching. Vale. Ya te digo rápida. Sí, súper. Vale. 3 tips para una mente sana en la danza. Saber parar a tiempo, organizarte y ser consciente de cómo estás y de escuchar tu cuerpo. Vale. Lo mental. Como pararte un segundo a decir, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Ok. ¿Cómo te preparas y cuidas para atender a tus pacientes? Pues esto lleva mucho tiempo. Wow. Sí. Bueno, porque te tienes que leer lo del día anterior y preparar qué teníamos hoy en sesión, y a no ser que sean cosas que te llevan mucho tiempo, pero corregir test que me llevan horas. Entonces, pues te preparas un poco según lo que hayas planificado para la sesión siguiente. Hay cosas que te llevan más tiempo y otras que no. Vale. Pero bueno, una canción que te gustaría mucho bailar. Esta sí que no la puedo responder rápido, no lo sé. No sé, en plan, una que tengas íntimamente mucho... Tengo unas cuantas de dancehall, pero es que algunos no me acuerdo ni del título porque son playlists que de nombres no te sé decir ahora mismo. Así rápido no lo puedo pensar. ¿Puedes tratar a tus amigos familiares? Jamás. Me lo he imaginado, pero bueno. Jamás. Pero hay gente que me ha hecho esta pregunta o que no lo sabe. O sea, que es importante aclarar esto. Primero porque no puedes ser objetivo. Claro. Porque tienes una implicación emocional y un vínculo con esas personas. Con lo cual, olvídate. No vas a ser una persona objetiva.
Y luego porque la gente que te conoce muchas veces tiene vergüenza a contarte ciertas cosas o miedos, entonces... Porque, claro, no es lo mismo que contárselos a un extraño. Claro. Ya. Y parece que mucha gente, pero ¿cómo le voy a contar mis cosas a un extraño? Es mucho más fácil hacer eso, igual que nos pasa a los bailarines el bailar delante de gente que conocemos o en un teatro lleno de gente que no conocemos. A mí me parece mucho más fácil bailar delante de 5.000 personas que no conozco que delante de mi familia. Me parece horroroso el momento de tensión que vivo, de madre de Dios, ¿sabes? Total. O sea que bueno. Peli favorita de danza, Cisne Negro. Me gusta mucho. Pero claro, por la parte que me toca, porque tiene una enseñanza psicológica justo de los TCAs Sí. y de la presión y de toda esta parte. ¿Ella no tenía esquizofrenia en la película? O algo así, o me lo estoy inventando. No lo sé. No sé si era esquizofrenia exactamente. O sea, sí como lo buscamos? el desarrollo en TCA era muy bestial hasta el punto de alucinación y todo, pero no sé hasta qué punto llegábamos a una esquizofrenia o algo. Lo tendría que volver a ver. Pero es verdad que cuando la vi dije que importante visibilizar como esta parte psicológica del lado feo que nadie sabe y lo que hay detrás de todo lo que parece súper estético. Entonces me gustó mucho cómo trabajaban con la disciplina extrema, el perfeccionismo, pues eso, La locura. Llevarte a tan al límite que te pierdes. Peliculón. Sí. Hay muchas, de peliculón de danza. Sí. Pocas se hacen para lo que necesitamos, pero bueno. Estilo favorito, no puedo. No, tengo el corazón dividido. Tengo el corazón dividido entre el dancehall y el contempo. Pero he de decir que en los momentos en los que yo necesito expresarme libremente, para mí es mucho más fácil recurrir al contempo y me ayuda mucho más. Porque siento el dancehall como una danza mucho más limitada por que te tienes que encerrar en la época, en lo que dice la canción. Siempre me he sentido más libre en la parte de contempo de encontrarme o de expresarme. ¿Te gusta? Ya sé que como buena alumna. Claro. Encima es mi profe, a ver qué le voy a decir. Outfit perfecto para bailar. Uy, ¿de qué? Bueno, contempo, por ejemplo. Cómodo. Cómodo. Es que siempre te voy a decir cómodo. O sea, excepto los días de grabación, que ya pues un poco te buscas un outfit, yo voy casi en pijama. Total. A bailar es lo mejor que me puede pasar. Cuanto más cómodo y más anchito, mejor. Totalmente. Soy del mood anchito y cómodo. A no ser que haga mucho calor, que de arriba siempre voy con tops, pero la parte de abajo es que me gusta el ancho. A no ser que sea algo muy concreto porque vas a grabar algo, entonces tiene que ver la pierna, no sé cómo. Pero en general, para entrenar, cómodo. Un paso que te cueste, uno solo. Bueno, podemos hablar de todos los que son de tacones, por ejemplo. Sí. Bueno, con el tiempo hemos ido mejorando, pero es que yo no sé cómo bailáis en tacones, yo me mando. ¿Cómo podemos? La verdad que al principio horroroso, pero luego como que tu cuerpo se va haciendo, vas cogiendo equilibrio, pero no, sigue habiendo cosas. A mí me influye mucho el pelo. Por ejemplo, en el equilibrio, claro, yo tengo una cantidad de pelo ingente. Así voy siempre, encima me he acostumbrado en la salón de bailes a bailar con moños, con lo cual ya que me lo suelto, ya que te sientes rara. Sí, pero me estorba. Vale. Entonces en general todos los pasos que sean o manejar equilibrio o pelo, estoy reconciliándome con esa parte todavía. Un bailarín que te inspire. ¿Uno solo? Ahí tengo muchos, depende de qué. Uno que te venga. No lo sé. A ver, una persona que me ha inspirado siempre muchísimo es Cristian González. ¿Te lo has dicho? No, lo dijo en el capítulo. ¿En serio? Bueno, hace una mes. Vale. Sí, pero es que nos hemos criado con Cristian. Entonces, para mí es una figura de referencia maravillosa. Che también ha sido una figura de referencia maravillosa. Y luego he tenido referencias con las que han sido compañeros y no me he formado, como Carol Bastida, que es maravillosa, como David Salot, que es maravilloso, cada uno en su estilo. Entonces tengo como muchas personas, pero cada uno me representa en un estilo. A Mario lo amo, inglés. Entonces, es que hay tanta gente tan talentosa, pero tan talentosa. A mí Juan de Pacheco, es que hay mucha gente, no te podría decir uno, pero cada uno en su estilo, sí. Pero que me haya marcado a mí, Cristian. Es que es curioso porque además yo conocía a ti y a Noé. Es verdad, Cristian. Es verdad, no sé cuándo de esto. Sí. Pero sí, es que las cosas. Qué guay fue ese proyecto. ¿Dónde te ves en 5 o 10 años? Me gustaría verme siguiendo con mi consulta, pero un poco
teniendo en cuenta que la figura del psicólogo dentro de la parte artística esté más instaurada. Entonces, hablando con otras colegas de psicología que también se dedican a otro tipo de artistas, más actores o músicos, tenemos a largo plazo el proyecto de implantar la primera asociación como de psicología artística. Y de ahí poder abrir un montón de melones. Se está planeando para el año que viene un congreso de psicología aplicada a artes escénicas. Entonces es un poco llevar lo que ya tenemos mucho más amplio y a extremos mucho más grandes. Y la idea es un poco abarcar o por lo menos intentar ser una figura referente en abrir esta rama y en poder dar a otras personas la posibilidad de trabajar activamente en esto. Muy guay, me gusta. ¿Te afectan las emociones de tus pacientes? A veces sí. Cuando he trabajado cosas muy duras, es inevitable llevarte ciertas cosas a casa. Ya te digo, con niños me pasaba en tutela del menor, era muy complicado, pero cuando he trabajado sobre todo con abuso o con maltrato, este tipo de cosas me tocan Me mucho. remueven. Y es que también hay mucho estigma con el llorar a veces. Y yo he llorado con mis pacientes en consulta. Te quiero decir, es que nos emocionamos juntas cuando pasan cosas buenas y cuando nos pasan cosas malas y nos venimos arriba y abajo. Y además, es que eres humana, no eres un robot. Pero aparte soy el acompañamiento de esa persona, entonces me tengo que emocionar y estar con ella y estar presente con ella. Y la de empatía la tienes y la desarrollas. Entonces, bueno, hay cosas que te llevas y cosas que no. Lo importante no es llevártelo, sino cómo luego haces esa gestión tú. Ya. De esas cosas, pero bueno, aún así aprendes como a tratar todo un poco como un problema de matemáticas, te diré. ¿Estilo que te gustaría probar? Siempre la salsa. La toqué un poquito así por encima, salimos a bailar de vez en cuando, hice alguna clase, pero no me da la vida ya para todo, pero es que es algo que me gusta tantísimo verlo y la música y no puedo evitar bailar cuando escucho salsa y sí, qué guay, sería una asignatura pendiente totalmente. Es el house. ¿Cuántas horas al día te dedicas a la danza? Ahora pocas. Cuando estaba como más activa en danza que en psicología, he llegado a estar 25 o 30 horas semanales, fácil. Pero ahora muy poquitas porque no tengo la disponibilidad y de hecho los trabajos también son más puntuales que voy haciendo porque no me da para todo, claro. Tienes que dividir el tiempo. Pero mi media ha sido un poco esa, entre 15 y 30 horas casi siempre. Así estamos. Todos así. Que nos creemos que todo el mundo, bueno, estaréis súper acostumbrados y yo convivimos con el dolor todo, sí, ¿sabes? ¿Cuántos años tienes? Pero, o sea, yo de estar así sentada ya tengo la rodilla. Estamos mayores. O sea, me duele la rodilla que ya no sé cómo ponerla, soy para no te muevas. Siempre digo, si nos pudiéramos quitar los pies como las Bratz, ¿sabes? Así como articulaciones, colgarle un rato. Sí, igual que muchos días digo, me encantaría meter un ratito el cerebro en agua fría. Sí. Es lo mismo. Vivimos con el dolor, no se quita, te acostumbras. Bueno, hay días que sí, días que no te acostumbras. Pero... Total. ¿Cuántos años tienes bailando? Dijiste que desde los 5, ¿no? Sí, más o menos. Eres 5 y tienes... Tengo 31. Entonces llevas 20. Lo que pasa es que tuve un parón, esto es curioso, tuve un parón después de salir del concert de 2 años, porque salí un poquito quemada de Lulu, sí. Ya. Y decidí que necesitaba un espacio con la danza y jugar baloncesto. ¿Sabes? Fíjate, sorpresa, esto no lo esperabais. O sea, eres otra Zac Efron de la vida, ¿no? Fíjate. Zac Efron. Y sí, de repente High School Musical, ¿cómo te quedas? Pero no, estuve 2 años y me gustaba mucho, de hecho. Es que mi familia siempre ha sido muy de deporte y de ir a ver el baloncesto y el fútbol, entonces estaba como muy... Y luego me reenganché a la danza urbana, vale. y rechacé un poco la otra parte y luego ya retomé el contem y todo. Pero básicamente... Si tuviera que hacer una cuenta con los años que he bailado, ¿qué tal? Te diría que yo creo que sobre 26, 27 igual. ¿Para qué cantante te gustaría bailar? Sebdaliza me gusta mucho. Sabrina Claudio me gustaría mucho también. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes? Pues más del que me gustaría por la parte de psicología y porque trabajo mucho la parte de redes. Pero me tengo que obligar en temporadas a decir, es que me da igual el algoritmo, paro. Ya. Paro. De hecho, el año pasado estuve trabajando en Ibiza y no me daba ya la cabeza. Y tuve un parón grande y bajé a muchos seguidores, pero es que no podía. O sea, fue un punto de decir, es que no, tengo que hacerme caso en esto. Y también tienes épocas en las que estás como más productivo, se te ocurren más cosas, más publicaciones, y otras que dices, mira, no tengo la cabeza ahora mismo para abarcar esto. Pero por el trabajo, más, es que me gustaría. O sea que sí, se pone, o sea, si nos ponemos a ver lo que te pone el móvil que usas, Instagram. Muchísimo al día. Solo en Instagram es que
Solo Instagram al día, yo creo que de 4 horas no baja. Cuando estoy como en activo. Trabajando, claro. Sí. Cuando no, intento pasar lo máximo posible, pero bueno. También subo muchas tonterías a amigos, a los mejores Ya amigos. no, porque sí, te soy- sigo y soy tú muy buena para paga, entonces, bueno, en Digo, a ver qué se cuenta Marina hoy. nos echamos una Pues ella hablando de... yo contando anécdotas, porque como no los veo todos los días, pues así por lo menos nos reímos a distancia. Los profesores tienen alumnos favoritos, sí. Sí. Y le dice con una cara de que ella no era la alumna favorita de alguien. Era feliz. Y no era yo. No, pero no, mal. Quiero decir, es que igual que cuando los padres te dicen que no tienen hijos favoritos, es mentira. Sí, Eso lo es fuerte. siento, pero sí. O sea, a mis padres. Tenía que contar algo. Siempre tienes más vínculo, un vínculo más estrecho, no quiere decir que le quieras menos, pero tienes un vínculo más estrecho con uno. Eso te pasa con profesores, con alumnos, con amigos, con todo, y que diga lo contrario, miente, las cosas como son. Lo ideal, pues que se note, claro, que se note lo mínimo posible, porque si se nota, pues volvemos al punto de que no eres muy buen profesor, por cómo puedes hacer sentir al resto. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado. Pero es verdad que al final un sitio, cositas. Claro, se van notando y... Que al Sí, final somos también humanos y si tú tienes a alguien o que tienes más afinidad con ese... pero que no necesariamente porque baile mejor. Total. Todas las clases estás esforzándose a muerte. Total. Sí, pero te metes estas. Esto es un melón que no hemos abierto, pero viene muy al caso, que es el de, hay pacientes que te caen mal. Es que pasa. Entonces, igual que con alumnos, ¿no has tenido nunca un alumno que te caiga mal? Me lo creo. Más sacado porque tú sabes que sí. Tienes que tener... Entonces, claro, quiero decir, pero es que ya no por lo que digas de vaya mejor o peor es mi preferido, es que por el vínculo que tienes y el tipo de personalidad, igual que cuando estás de juez, hay coreos que te gustan más por los estilos que bailas tú, por la música que a ti te gusta. Sí, pero es muy subjetivo. Sí. Pero debería no notarse. Yo intento que no se note. Y es lo suyo. Pero bueno, eso nos pasa. Hay que humanizar también las cosas. ¿Disfrutas más la clínica o la educación? Hay pacientes con los que me lo paso pipa, porque parece que todas las sesiones además de psicología tienen que ser el drama de llorera y muchas veces yo me lo paso pipa y lo hacemos de una forma súper dinámica y nos reímos y lo abordamos de formas como muy guays. Y luego tengo clases en las que me ha costado mucho arrancar porque la gente no estaba receptiva y clases en las que también me lo he pasado increíble. Entonces creo que Si hacen las dos cosas, me imagino que porque te gustan las dos. me encantan mucho las dos, siempre me ha gustado, por eso como me gustaba mucho dar clase, me gusta mucho como esta dinámica de interacción, pero creo que también hace mucho la parte de responsabilidad del alumno o del paciente en este caso, que también vaya con esa predisposición, esté motivado, quiera hablar, porque nos facilita mucho. Es que la energía se mueve todo el rato. y si vas a una clase que todo el mundo está apagado, Solo es de ida a la energía, tú también tienes abajo. Sí. yo se lo digo a veces, yo tenía una clase que era un poco así y le decía, sois como de mentores. Totalmente. O sea, me estáis chupando la energía. Yo entraba en la clase y hacía, sí, ya no tenía ganas. sí, pero es que es horrible cuando pasa eso, porque es como, a ti te gusta tu trabajo, Pero me... te ves guay. O sea, es duro, ¿eh? Cuando no recibes energía a cambio, hay que dar soporte. una cosa que yo después de ser profe como alumna ya me gusta hacer es cuando un profe pregunta algo contestar. Porque la gente se queda callada Sí. y yo antes lo hacía también. Pero una vez eres profe dices, Dios, es que me está preguntando algo y está todo el mundo así. Yo utilizo mucho el humor cuando me pasa eso. Ya, yo también, pero bueno, intento que si veo o voy a hacer una señal de alguien, darle un poquito de ayudita. Sí, hay que hacerlo. Sí. ¿Cuántas quedan? Quedan 2. ¿Hay mucha gente trabajando en la psicología para bailarines? No, por desgracia no. O sea, por eso el proyecto a largo plazo es que haya más. Porque los que somos no abarcamos todo lo que hay. Somos muy poquita gente. Porque hay mucha necesidad de todas las vertientes. Con lo cual, bueno, me alegra saber que soy pionera, pero a la vez es mucha responsabilidad y mucha carga el tirar de tanto porque hay que repartir un poco y yo estaría encantada de que hubiera más, la verdad. Y última pregunta. Venga. 3 herramientas que te da la psicología a ti como persona. ¡Wow! Pues una de las que más agradezco y he notado, ser más consciente de cómo estoy, qué necesito, qué me pasa. Ponerle nombre y levantarme por la mañana y decir, ok, ¿qué plan? ¿Cómo estamos hoy? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Pero esto es nivel de rendimiento? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué no hacemos hoy? La parte de escucha un montón. Luego la parte de habilidades sociales,
como profesora me ayudó muchísimo a saber comunicarme, expresarme bien, a generar ese vínculo con alumnos, a generar un espacio seguro, a poder tener esa empatía en la escucha, con muchas herramientas que fui desarrollando poco a poco y que me han servido muchísimo y me parecen súper necesarias. Y la tercera, te diría muchas veces la gestión emocional de esas partes complicadas de la danza, en cuanto a la autoexigencia, saber decir, baja un puntito y te estás pasando, o saber llevar los procesos en los que no te sientes a gusto en un sitio, lo estás pasando mal y sientes ese rechazo, o los periodos sin trabajar, de inestabilidad laboral, o el ver que no te salen las cosas como te gustaría, los estancamientos, todas estas cosas. Pues gracias a esas herramientas he podido como funcionar muy bien dentro de este campo. Así que ¡Qué guay! listo. Pues muy buenas respuestas. Me gusta. Muchas gracias. Marina, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Y a los que os habéis quedado hasta el final, pues también muchas gracias y también gracias a Marcela detrás. Y pues nada, gracias por verlo, nos vemos en otro capítulo. Chao. Y ahora.